porque vamos a ver varias charlas de la cruz. Entrando en esa introducción, vamos a comenzar la charla de esta noche. La cruz de Cristo se titula la charla. Repito, la charla se titula La cruz de Cristo. La semana pasada vimos lo concerniente a lo de la sangre. Vimos unos brochazos, porque en realidad no fue todo un paquete completo como hubiéramos querido, pero ya tendremos más tiempo de tratar más hondamente el asunto de la cruz, de la sangre. Hoy vamos a tratar la cruz de Cristo. Hemos visto que los capítulos 1 a 8 de Romanos se dividen en dos secciones. En la primera tenemos que la sangre para expiar lo que hemos hecho, eso lo vimos la semana pasada. Y en la segunda, lo que vamos a ver hoy, tenemos la cruz para tratar con lo que somos, mi carácter y otras cosas. No solo necesitamos la sangre para perdón, sino también la cruz para librarnos. No solo necesitamos la sangre para perdón, no, sino también la cruz para librarnos. Algunas distinciones adicionales antes de comenzar el asunto. Además se mencionan dos diferentes aspectos de la resurrección en estas dos secciones. En los capítulos 4 y 6, en Romanos 4:25, se menciona la resurrección como prueba de nuestra justificación. Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Siempre debemos subrayar esas partecitas. Justificación. Aquí se trata de nuestra posición ante Dios. Pero en el capítulo 6, versículo 4, la resurrección se menciona como una comunicación de vida, a fin de que andemos en santidad. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva es porque antes teníamos una vida desordenada, ¿cierto? Ahora andamos en vida nueva. Aquí se trata de ¿qué? De nuestra conducta. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué dice el Señor? Conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero dice, conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor. La paz es tratada en ambas secciones, en los capítulos 5 y 8 respectivamente. ¿A qué clase de paz se refiere Romanos 5:1? Paz con Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ve que siempre que se habla de salvación, siempre el contexto es justificación. Siempre es así, no dice por su gracia, aunque lo dice en varias partes, pero el contexto es la justificación, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que tengo el perdón de pecados, Dios no me será más causa de preocupación y terror. Yo, que era un enemigo de Dios, he sido reconciliado por la muerte de su Hijo. Pero muy pronto encuentro que yo mismo voy a ser causa de preocupación. Aún hay desosiego dentro de mí, porque hay algo que me lleva al pecado. Hay paz con Dios, pero no conmigo mismo. Hay guerra con mi propio corazón. Esta condición está bien descrita en Romanos 7, donde se ve que la carne y el espíritu están en un conflicto mortal dentro de mí. Por eso decía que lo más importante o lo más que queda es la carne. Pero que de aquí el argumento nos lleva al capítulo 8, donde se nos destaca la paz interior producida. ¿Por qué? Por un andar en el espíritu. La mente carnal es muerte, porque es enemistad contra Dios. Pero la mente del espíritu es vida y paz. Romanos 8, 6 y 7. Investigando más, un poquito más hondo, hallamos que la primera mitad de la sección trata de la justificación. La mitad, por ejemplo, Romanos 3, 24, 26, Romanos 4, 5, 25, en tanto que en la segunda mitad tiene como tema principal la santificación. ¿Por qué? La santificación por causa de ¿qué? De la justificación. Es como ya nos justificó, tenemos que, y estamos en otro reino, en el reino de Dios se habla otro idioma, se vive de otra manera, se hacen las cosas de otra manera, contrarias a los que se hacían en nuestra vieja manera de vivir.
Romanos 6, 19, 22. No lo vamos a leer. Cuando conocemos la preciosa verdad de la justificación por la fe, conocemos apenas la mitad de la verdad. Solo hemos solucionado el problema de nuestra posición delante de Dios. A medida que avanzamos, Dios tiene algo más que ofrecernos. Sí. Esto es la solución del problema de nuestra conducta. Y el pensamiento que se desarrolla en estos capítulos sirve para enfatizar este punto. En cada caso, el segundo paso sigue al primero. Y si solo conocemos el primero, estamos viviendo una vida cristiana subnormal. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir una vida cristiana normal? ¿Cómo? ¿Cómo entraremos en esta vida? Por supuesto que debemos en primer lugar tener el perdón de nuestros pecados. Necesitamos la justificación. Debemos tener paz con Dios. Estas constituyen nuestro fundamento esencial. Pero una vez establecidas esta base por medio de nuestro primer acto de fe en Cristo, se desprende claramente de lo que se ha dicho que debemos seguir delante, que hay algo más. Vemos que la sangre trata con nuestros pecados. En el Calvario el Señor Jesús llevó por nosotros nuestro sustituto. Así obtuvo nuestro perdón, justificación y reconciliación. Pero además debemos dar otro paso en el plan de Dios, para entender cómo Él trata con la raíz de esos pecados. Porque Él nos limpió los pecados en el paquete general. Pero el día que nos perdonó nuestros pecados, al ratico ya estábamos pecando. Si nos fuimos para mengar, y Dios simboliza en el bautismo el asunto, al ratico ya estábamos peleando en la cancha de fútbol con algún hermano. O sea, ya había pecado, tan pronto Dios perdonó los anteriores. De eso se olvida totalmente. Pero después tiene que haber un trato especial, por así decirlo, con esos pecados, esa raíz de los pecados que ya soy yo mismo. El estado del hombre por naturaleza. Llegamos así a Romanos 5, 12, 21. En este gran pasaje, la gracia se contrasta con el pecado y la obediencia de Cristo se contrapone a la desobediencia de Adán. Está al principio de la sección de Romanos 5, 12 a 8, 39, en esta sección de la que nos ocuparemos ahora, y que voy a tratar ese pedacito, sobre todo el capítulo 7, un poquito más profundamente en otra charla. Quiero que eso lo tengan en cuenta ahí. ¿Por qué? Porque eso va a ser muy importante para darnos cuenta cómo Dios con nuestra cruz lo que hace es muerte, de la cual nos ocuparemos ahora. Y su argumento nos lleva a una conclusión que constituye el fundamento de nuestras próximas meditaciones, de lo próximo que vamos a hablar. ¿Cuál es? Se halla en el verso 19. Porque así como por la desobediencia de nombre, dice el verso 19, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí el Espíritu de Dios trata de mostrarnos lo que somos y luego cómo llegamos a ser lo que somos. Al comienzo de nuestra vida cristiana solo nos preocupa lo que hacemos, no lo que somos. Nos aflige lo que hemos hecho. Pensamos que si pudiéramos rectificar ciertas cosas seríamos buenos cristianos, lo que le hablé de la acusación de Satanás, y tratamos así de ser buena gente. Y así tratamos de cambiar nuestras acciones, a acciones malas, a acciones buenas. Siempre va a ser el resultado, pero el resultado no es lo que esperábamos. Descubrimos asombrados que hay algo más que una cosa molesta que viene de afuera. Es una situación mala en nuestro interior. Tratamos de agradar al Señor, pero encontramos que hay algo en nosotros que no quiere hacerla. Tratamos de ser humildes, pero hay algo en nuestro ser que rehúsa hacerlo. Tratamos de ser amables, pero dentro somos los más contrarios. Nos sonreímos y tratamos de parecer muy simpáticos, pero en realidad de corazón sentimos lo opuesto. Cuando más tratamos de remediar todo esto exteriormente, tanto más nos damos cuenta de cuán arraigado está el mal adentro. Entonces venimos al Señor y le decimos: Señor, no solo lo que he hecho es malo, sino también descubro que yo mismo soy malo. Si ahora comenzamos a entender aquella conclusión de Romanos 5:19, somos pecadores. Esa es la conclusión que llegamos a hacerlo. Y casi siempre todo cristiano tiene que pasar por esa situación
de que estoy hablando acá. Él trata de hacer lo mejor que puede, pero descubre que nunca puede hacer lo bueno. Por eso está en Romanos capítulo 7. Dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Descubro que hay una ley en mis miembros que me tiene atado, que me tiene mal, no sé qué hacer. Cada que quiero hacer un negocio bien, me sale mal. Cada que quiero hacer, me sale mal. Y Dios nos lleva a nosotros a ver que nosotros no somos ningunas peritas en dulce, sino que somos más malos de lo que creemos. Porque cuando entramos al reino y ya creemos, yo cuando entré al reino de los cielos y Dios me perdonó todo, qué trabajo tan tremendo que pasé, como unos 5 años, hasta que Dios me enseñó que las cosas no eran como yo pensaba. Estaba atado a mí mismo. Lo que quería hacer, no lo hacía. Y lo que no quería hacer, eso iba y lo hacía. Igual a Pablo, es la misma tónica para todos nosotros, si en realidad somos hijos, ojo. Así en Romanos, Pablo trata primeramente de demostrarnos lo que hemos hecho, y entonces trata de mostrarnos lo que somos. Las expresiones en Adán y en Cristo son muy poco entendidas por los creyentes. Somos todos nacidos en Adán. Somos todos constituidos pecadores. Somos miembros de una raza de seres que son incondicionalmente lo que Dios quiso que fuesen. A causa de la caída tuvo lugar un cambio fundamental en la naturaleza de Adán, por lo que él se convirtió en pecador. Vale decir, uno constitucionalmente imposibilitado de agradar a Dios. Cabe decir que es uno inconstitucionalmente imposibilitado de agradar a Dios. Y como hijos suyos, todos nos parecemos a Él. No solo en lo exterior, sino también en lo interior. Y aunque todos no pecamos a la manera de Él, todos pecamos de otra manera, otra. ¿O cómo vino a hacer esto? Por la desobediencia del hombre. La enseñanza bíblica no es que somos pecadores porque cometemos pecados, no, sino que pecamos porque somos pecadores. No es que lo contrario. Somos pecadores por naturaleza, antes que por acción. O sea, si yo soy pecador, así todo el día esté quieto ahí, quieto, no mire a nadie, no piense nada, no pienso nada, Señor te bendiga. Ahí soy pecador. No por acción. Y pues por acción, pues ahí sí que peor, porque cada que tengo acción meto la pata por todos lados, ¿cierto? Entonces soy pecador por naturaleza, somos pecadores por naturaleza antes que por acción. Como Romanos 5:19 lo expresa. Dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos, dice, fueron constituidos pecadores, ¿cierto? Hechos pecadores, dice. Mi apellido es Ni. Recordemos que esto lo saca Ni. Yo no elegí, dice Ni. No tenía una lista de posibles apellidos para elegir que mi apellido. Es Ni, no es asunto mío. Como en el caso mío, soy Sierra y no lo puedo cambiar. Tengo el apellido Ni porque mi padre es Ni. Y él es Ni porque mi abuelo tuvo ese apellido. Si me hubiera comportado como Ni, yo soy Ni. Si no lo hago, sigo siendo Ni. O sea, si yo me comporto como Ramiro Sierra, sigo siendo Ramiro Sierra. Si no me comporto como Ramiro Sierra, sigo siendo Ramiro Sierra. Si yo llegara a ser presidente de la República, siempre seguiré siendo el mismo, del mismo apellido. Y si me rebajara mendigo en la calle, siempre seré Ni. Nada que yo haga o deje de hacer cambiará mi apellido Ni. Somos constituidos pecadores, no por los pecados que cometemos, no, sino por estar en Adán. Todos nosotros pecamos antes de nacer porque estábamos en Adán cuando él pecó. Si tu bisabuelo hubiera muerto a los 3 años de edad, ¿dónde estarías tú? ¿Habrías muerto en él? Tu experiencia estuvo envuelta en la de él. Nosotros estuvimos envueltos en el pecado de Adán y por nacer en Adán recibimos todo aquello que es de Adán. Observa la unidad de la vida humana. Nuestra vida tiene de Adán, nuestra vida viene de Adán, nuestra existencia viene de él, porque su vida fue pecaminosa, tal es nuestra. Así que la dificultad es por herencia y no por nuestro comportamiento. A menos que podamos cambiar nuestra parentela, no hay rescate para nosotros. Y así es precisamente como Dios resolvió la cosa. En Romanos 5 se nos cuenta no solamente algo acerca de Adán, sino también del Señor Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Fuimos hechos pecadores por causa de Adán, pero constituidos justos por causa de Cristo. Por uno, pecadores, por otro, justos. Cuando murió el Señor Jesús, hizo cesar toda vida en Adán. Cuando resucitó, nos impartió nueva vida. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Romanos 5, 20, 21. La manera de librarnos del asunto. Claramente Dios propone que esta consideración nos lleve a experimentar la liberación del pecado. Esto Pablo lo aclara al principio del capítulo 6 con la pregunta, ¿qué dice? ¿Perseveraremos en el pecado? Su ser entero rechaza la mera sugestión. En ninguna manera, exclama el apóstol. ¿Cómo puede ser un Dios santo estar satisfecho con hijos impíos, esclavos del pecado? Así pues, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1, 2. Dios, por tanto, ha hecho provisión adecuada para que seamos librados del dominio del pecado. ¿Cómo? Ya lo hemos hablado. He aquí nuestro problema. Nacimos pecadores. ¿Cómo pues podremos separarnos de nuestra herencia pecaminosa? Entendiendo que nacimos en Adán. ¿Cómo separarnos de Adán? Aquí me apresuro a aclarar que la sangre no nos puede separar de Adán. Ojo, no puede separarnos de Adán. Hay un solo camino, ya que entramos por nacimiento. Es evidente que saldremos por muerte. Para separarnos de nuestra tendencia pecaminosa, debemos separarnos de nuestra vida. La esclavitud al pecado vino por el nacimiento. La liberación del pecado viene por muerte en la cruz, y es precisamente ese es el medio del escape que Dios ha provisto. La muerte es el secreto de la emancipación. Muertos al pecado. Romanos 6, 1, 11. ¿Pero cómo morir? Algunos de nosotros hemos tratado afanosamente de librarnos de esta vida, pero la encontramos muy tenaz. ¿Cuál es la solución? No es tratar de matarnos, no, sino reconocer que Dios nos ha juzgado en Cristo. ¿Qué dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 3. Entonces Dios ha tratado con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo encontrarnos en Cristo? ¿Cómo? No tenemos modo de entrar, pero no necesitamos tratar de entrar, pues ya estamos. Lo que no pudimos hacer nosotros, Dios lo ha hecho a nuestro favor. Él nos ha puesto en Cristo. Alabado sea Dios. No se dejó que nosotros descubriéramos o quisiéramos camino. Por Él estáis vosotros en Cristo, dice el Señor. Primera de Corintios 1:30. Y por Él estáis vosotros en Cristo, dice. Y nos ha hecho en Él. ¿Qué nos hizo? Ahí en 1 Corintios 1:30. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso dice, vosotros estáis en Cristo. No necesitamos pensar de cómo entrar. Dios ya lo ideó y también lo llevó a cabo. Ya hemos entrado y por consiguiente no necesitamos tratar de entrar. Es un hecho divino y es una cosa ya terminada. ¿A dónde? ¿A dónde? En la cruz. O sea que lo que Dios ya hizo fue un plan que ya se cumplió, aunque en nosotros todavía se sigue cumpliendo. Pero para Él ya está terminada la obra de la cruz. No necesita otra vez hacerlo, no. Ya hizo el trabajo. Ya hizo todo el trabajo. Exactamente, está la palabra. Propongo una ilustración. Pongo un billete en mi Biblia. La Biblia y el billete son cosas distintas. Pero si decido remitir mi Biblia a una tierra lejana, ¿puede esa Biblia ir y el billete quedar? Evidente que donde va la Biblia, la acompaña el billete. Y lo que pasa a la Biblia, le pasará también al billete. Porque está en ella. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha puesto en Cristo y en su proceder con Cristo. Ha procedido con la raza entera. Nuestro destino está ligado con el suyo. Y lo que pasó con Él, pasó también con nosotros. Cuando Cristo fue crucificado,
nosotros también, ya que nosotros estábamos en Cristo hace 2000 años crucificados. Por eso no vivimos una vida victoriosa, porque si no entendemos esto, hasta ahora estamos tratando de hacer morir, cuando ya no es el asunto. Ya cuando pecamos, Dios trata de otra manera con nuestro pecado, en base a su sangre y en base a mi confesión, que fue lo que yo les dije la semana pasada, que discutíamos o hablábamos mucho tiempo con Miguelito, y ahora no hemos vuelto a hablar de eso, pero que lo discutíamos hartísimo. Ya es en base a mi confesión. Yo digo, papá, pequé. Y él dice, tranquilo, mijo, te perdono. Pero ese perdón no es el perdón primero, ese perdón es después. Y su crucifixión fue en el pasado, y por lo tanto la nuestra no puede ser futura. Que me muestre alguno, un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga que la crucifixión es cosa del futuro, o sea que un día vamos a... No. Fuimos crucificados cuando lo fue Él. Pues Dios nos puso en Él. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Cómo? Eso es soberanía de Él. Pero yo estaba en Cristo muriendo allá. Que hemos muerto en Cristo no es una mera posición doctrinal o algo que yo me inventé, no, sino una verdad. Es un hecho eterno, un hecho que estaba aquí en el corazón del Padre. Era un principio de la eternidad. Era una discusión con Cristo antes de que nosotros existiésemos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Romanos 6:3. Estar en Cristo es equivalente a haber sido identificado con Él en su muerte y resurrección. La cruz es el poder de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. La cruz es el poder de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. Ya Dios trata con mi naturaleza y me mata, ¿cierto? No sé si queda tiempo para dar una aclaración, tal vez sí. Voy a seguir y ahorita les aclaro un poquitico mejor esta parte. La nueva creación. La muerte del Señor Jesús es inclusiva, incluye al creyente. Y también es inclusiva a su resurrección. En 1 Corintios 15, 4, 5 y 47 encontramos dos notables nombres o títulos del Señor Jesús. Se nos dice que fue el último Adán y el segundo hombre. La Escritura no le menciona como el segundo Adán, sino el último Adán. No se refiere a él como el último hombre, sino el segundo hombre cuando habla de Cristo. Es importante notar esto, pues en ser una verdad de gran valor. Como el último Adán, él es la suma total de la humanidad. O sea, que él tenía toda la humanidad en sus costillas, por así decir, en sus lomos. Como el segundo hombre, es la cabeza de una nueva raza. De todo aquel que quiera seguirlo. Y eso incluye a todo el mundo, porque llamamos a todo el mundo. Como el último Adán reúne en sí mismo todo aquello que estaba en Adán. Y como el segundo hombre, habiendo por su cruz quitado el primer hombre, quien el propósito de Dios fue defraudado, presenta otro hombre a quien aquel propósito es plenamente llevado a cabo. Él le hace el examen a un hombre, y como el hombre perdió, toda la humanidad perdió. Entonces le hace el examen a otro hombre, a otro segundo hombre, pero ya de otra manera, y él cumple todo y saca a toda la humanidad en limpio. Lógico, que hay que hacer. Ese es el evangelio del reino de Dios. Cuando fue crucificado, lo fue en carácter del último Adán. Todo aquello estaba en el primer Adán. Todo lo que estaba en el primer Adán fue quitado. Nosotros todos fuimos incluidos en su muerte. Como el último Adán, él quita la raza antigua, y como el segundo hombre, presenta una nueva raza. En su resurrección está en pie como el segundo hombre. Morimos en él como último Adán. Vivimos en él como el segundo hombre. Nuestra antigua historia finaliza en la cruz. Nuestra nueva historia comienza con la resurrección. De modo, ¿qué dice la Escritura? Que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso se dio ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Por la cruz Dios liquidó toda esa antigua creación, y de la muerte surge una nueva creación en Cristo. El segundo hombre, si estamos en Adán,
todo lo que está en Adán viene a ser nuestro inevitablemente y sin ningún esfuerzo nuestro. Heredamos todo lo del tipo, sin esfuerzo nada, ni que yo lo pida. Eso viene sin ninguna necesidad. No hay necesidad de hacer esfuerzo alguno para perder la paciencia y cometer cualquier otro pecado. No, eso es facilito. Antes, al contrario, si no peca, estas cosas suceden. Y esto a pesar de nosotros. Así también si estamos en Cristo. Todo lo que está en Cristo nos viene por gracia, sin esfuerzo alguno de nuestra parte. Que sobre la base de la fe sencilla, chiquitica, no tan grandota, sino una fe normalita, es la que me permite tener todo lo que viene de Cristo. Y Él siempre me lo dice. ¿Qué dice? Dice, todo lo concerniente a la vida y a la piedad ya les fue dado por mediante su divino poder. ¿Qué tengo yo que hacer? Creer que eso es cierto y comenzar a caminar en ese camino que ya está trazado. La vida cristiana es nada menos que la vida de Cristo. Eso es la vida cristiana. Es la propia vida de Cristo reproducida en nosotros. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que todo. 1 Corintios 1:30. El concepto común de la santificación es que cada parte de nuestra vida debería ser santa. Pero eso no es santidad, es el fruto de la santidad. La santidad es Cristo. Cuando somos conscientes, por eso no hablamos muchas cosas de santidad acá, cuando somos conscientes de orgullo, nos imaginamos que la humildad llenará nuestra necesidad. No, pero la contestación al orgullo no es la humildad, no, es Cristo. Y Cristo es la contestación para la necesidad. Dios nos ha dado a su Hijo para hacer nuestra vida. Y solo necesitamos estar en Cristo, para que todo lo que es de Cristo venga a ser nuestro. O sea, si Cristo tiene un carácter apacible, viene a ser el carácter de Cristo. Él coloca nuestra mente, la mente de Él, coloca su corazón en mí, todo lo hace Él. Hay una sola vida cristiana, y esa es la vida de Cristo. Nunca se me exige imitar aquella vida, pero sí permitir a Cristo que viva en mí. ¿Cómo dice el texto? Ya no vivo yo, dice el salmista, Pablo dice, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados.